Muy buenos días. Saludos Andrés José, saludos Marlon Buenos y días, a padre. todos los hermanos y hermanas que están conectados en este especial en directo de Semana Santa de la emisora Minuto de Dios. Hoy, padre, nos has compartido que nos vas a hablar sobre la cruz de Cristo, un signo molesto de cargar. Pues si me permites, Pues esto es suyo, este espacio es tuyo. Gracias, padre, de verdad. Gracias. con Al el mayor final, de los gustos, aquí con el con el mayor de los corazón gustos, dispuesto a con temor y escuchar. temblor además. No creo, no creo. Los dejo con el padre Fidel Oñor. Muchas gracias. Bien, en esta breve intervención quisiera dar continuidad a una experiencia que hacíamos en el día de ayer, anoche, también transmitida por esta emisora, donde nos acercamos a la realidad, al hecho, al evento, al acontecimiento, además de raíz histórica, de la Santa Cruz de Cristo o del el crucificado. Ayer lo vimos desde una perspectiva, le habíamos llamado arqueológica, reconstructiva de la historia a partir de los datos que tenemos en las diversas fuentes literarias y algún detalle que se ha encontrado en arqueología. No, obviamente no de la cruz de Cristo, sino de algún crucificado de la misma década. Y a partir de ahí teníamos anoche una aproximación. Era más bien anoche un estudio reconstructivo que nos puede ayudar a asomarnos a la realidad de la muerte de Jesús con mayor criterio y con elementos para ponderar todo lo que Jesucristo sufrió para dar su vida por nosotros. Pero en la mañana de hoy yo quisiera, si me permites, Andrés José, darle la vuelta, mirar la otra cara de la moneda. No quiero hacer una aproximación desde los detalles históricos, que esto es más como un momento de formación, hasta de clase de Biblia. Eh, Quisiera más bien invitarlos a tener una mirada que yo diría existencial y al mismo tiempo espiritual como nos la enseña la misma palabra de Dios. Estoy convencido de que no hay mejor manera, más completa y más integral de acercarse a la pasión de Cristo que los evangelios mismos. No son las películas, ni siquiera una conferencia como la de anoche, más de tipo histórico, son los evangelistas, los que han encontrado una pedagogía para introducirnos en el misterio y para ayudarnos a vivenciarlo, cada uno en nuestra propia experiencia. De esta manera, la cruz se puede volver pascual. Me gustó esa expresión que utilizó ahora el joven cantante Marlon. Utilizó la palabra Pascua y nos contó cómo en su comunidad de Jesús Eucaristía, allá en Medellín, precisamente la está mirando desde ahí, muy compenetrados, muy metidos, pero no mirando solo la cruz. Se trata de una pasión y de una cruz resucitada, que lleva a una transformación, a un paso nuevo en la vida. Si no, si no, esto habría sido simplemente un acontecimiento histórico más. Lo que lo hace diferente, lo que lo hace significativo, pertinente y de valor para nosotros, es que dentro de esta cruz hay salvación. Y es por lo tanto una Pascua. Es una pasión pascual. Y si me permiten ponerle un nombre a esta breve intervención de esta mañana, yo la titularía La cruz de Cristo, un signo molesto de cargar. Y digo un signo molesto de cargar, porque la expresión no es mía, es del mismo Jesús. La cruz resulta molesta porque, como nos dice Jesús en Marcos 8:31, no se pasa por uno, sino por muchos padecimientos. Debo sufrir muchas cosas, le dice Jesús a los discípulos cuando les anuncia por primera vez la pasión en el Evangelio de Marcos. Debo sufrir muchas cosas. Polá pathein, se dice en griego. Es decir, muchas, y además de forma repetida. No es un dolor que pasa, no, es repetido. Y además
cada vez con mayor intensidad. Todo eso cabe en la expresión polapatein. Pero el punto no es solamente el dolor por el que se pasa, sino la manera como se percibe, lo que llamamos literalmente el sufrimiento. Y cuando Jesús habla de este sufrimiento con este patein, con el calificativo de polá, en gran cantidad, repetido y cada vez de mayor intensidad, uno que lo estaba escuchando en ese momento, la tomó mal, la tomó mal Pedro. Y este es el punto. La cruz es tan molesta que cuando Pedro escucha este anuncio de la pasión de Jesús, inclusive con estos términos, muy respetuosamente llama al maestro, se lo lleva aparte y le hace un reproche. Literalmente le da un regaño. En griego está el verbo epitimao, lo regañó, lo regañó. Ese verbo es interesante, epitimao, lo regañó, lo, lo tomó aparte y bueno, lo conminó, se dicen algunas traducciones también, lo reprendió. Y Jesús, por su parte, también lo reprende. Y en el texto griego se repite otra vez, por segunda vez, el verbo epitimao. El verbo epitimao es el verbo que aparece en el primer milagro de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Cuando estando enseñando en la sinagoga, aparece un endemoniado. ¿Se acuerdan el endemoniado de Cafarnaúm? Y Jesús, el endemoniado le dice, yo sí, ¿quién eres tú? Tú eres el santo de Dios. Y Jesús reprende al demonio que está en el endemoniado y le dice, sal, cállate y sal fuera. A Pedro lo trata con el mismo término. Pedro intenta reprender a Jesús. Jesús es el que reprende a Pedro y el verbo que está de por medio es el verbo de la escena del exorcismo. Pero esta vez Jesús no echa a Pedro como lo hizo el primer día con el endemoniado, sacando el demonio. Lo que hace con Pedro es colocarlo en su sitio. Pedro se rebeldiza frente a la situación confusa, como le pasa a un enfermo, a un moribundo o a una persona que está mal. Pedro se rebeldiza frente al sufrimiento. No, yo no acepto esto. Y Jesús lo pone en su sitio. ¿Cómo? A veces nos hace falta eso. Y Jesús lo pone en su sitio y le dice, vete para atrás, vete para atrás. Está en Marcos 8:33. Opísomo, deutojopísomo, vete detrás de mí, que es la expresión que Pedro escuchó el día en que fue llamado a la orilla del lago de Galilea. Ven detrás de mí. Es la invitación a ser discípulo. Ponte en el lugar del discípulo, detrás de mí, no delante. Y Jesús se lo dice, agregando que en ese momento él se está comportando como un Satanás. Ponte detrás de mí, Satanás. Y lo llama Satanás porque se opone al plan de Dios. Ese es Satanás, el adversario. Pero también porque razona a lo mundano. Es decir, desde él, desde su impulso interior, desde su primera reacción epidérmica, pero no desde el pensamiento de Dios. Y Jesús lo dice claramente, porque tus pensamientos son los de los hombres, no de Dios. Y uno tendría que preguntarse cada vez que pasa por padecimientos, cada uno póngale el nombre al padecimiento que experimenta, por el que pasa en su propia vida, ¿lo vemos simplemente desde nuestra mirada humana? Como le dice el Señor a Pedro, estás pensando únicamente como los hombres. Lo estamos mirando también desde la mirada de Dios. Estamos tratando de cambiar la perspectiva. Estamos tratando de resignificar esta experiencia del dolor en su sensación más profunda, que es el sufrir. Pienso que es un punto muy importante, sobre todo
cuando esta Semana Santa la estamos viviendo aún en medio de una pandemia que ya lleva un año y donde nos seguimos haciendo preguntas. Y es muy importante para tanta gente, tantos hermanos y hermanas también en la fe, que han visto cómo el dolor ha venido a sus cuerpos, a sus familias, a sus casas, a su grupo de amigos, a sus comunidades. Cómo hemos visto, inclusive, familias destruidas por esto y muertes en cantidad. ¿Desde qué mirada, con qué mirada nosotros nos acercamos a esta realidad? Y creo que viene al caso la palabra de Jesús a Pedro. Estás pensando como los hombres, no como Dios. Por eso ponte detrás de mí y aprende. Vuelve a ser mi discípulo. Y Jesús 3 veces, haciendo su último viaje hacia Jerusalén, el viaje mortal que termina en la cruz y por supuesto en la resurrección también, Jesús anuncia su pasión. Lo encontramos en Marcos 8, 31, 33. Luego en el capítulo 9, versículos 30 al 32, y una tercera vez en el capítulo 10, 32, 34. Lo cito porque es interesante que lo miremos. En las 3 ocasiones, Jesús repite una palabra que está dentro del conjunto de los eventos de la pasión, y es la palabra es necesario. Jesús no se refiere solamente a los hechos desnudos. En los estudios bíblicos se le ha puesto el nombre técnico de bruta facta pascalia, es decir, los hechos desnudos como tú los experimentas así, a la primera. En el caso de la pasión de Cristo, pues lo que hacíamos anoche, pues contar la historia, primero esto, segundo, tercero. O una persona que narra una situación difícil y ordena su relato. Jesús coloca una clave de lectura. Coloca una clave de lectura en la narrativa de su pasión, diciendo que esta pasión es necesaria. Dei se dice en griego. Dei. La podemos ver en 8:31. Dei. Es necesario que. Y esta expresión es necesario, si no la entendemos bien, podemos terminar diciendo barbaridades. Es una expresión muy bella, pero que requiere aclaración. Es necesario quiere decir que en un mundo injusto, el justo es rechazado, perseguido, asesinado. En un mundo injusto, solo el justo es sacado fuera. Y por lo tanto, este sufrimiento, este rechazo, esta persecución, incluso asesinato, es una necesidad humana porque la requieren las estructuras de este mundo injusto. En el libro de la sabiduría, en el capítulo 1, versículo 16, al capítulo 2, versículo 24, tenemos precisamente la descripción, en términos casi narrativos y con mucho tinte poético, de este justo que sufre, el justo sufriente, ya no solo el siervo sufriente, también tenemos el justo sufriente, que desde su propio dolor de víctima es capaz de transformar este entorno. Y no estamos hablando en aquella ocasión, no se estaba hablando de una enfermedad, se estaba hablando de un contexto de injusticia, de una estructura opresora que lo apretaba y que quería destruir su vida. Y este justo sufriente atraviesa, hace la travesía de esta situación horrorosa, negativa, de pura maldad, transformándola desde dentro. Levantamos o a veces cargamos la cruz, hasta nos la ponemos en el pecho con mucha facilidad. Veo cruces por todas partes decorativas, como aderezos ornamentales, porque pienso que a veces se nos ha llegado a olvidar cuál es su profunda verdad.
¿Cuál es el mensaje que nos está transmitiendo una y otra vez? Y es el de esta travesía, como la del justo sufriente, el que conjuga esta necesidad, este es necesario para desde dentro transformar. Es para no quedarnos de brazos cruzados, ni simplemente padecer como víctimas y más nada, donde no pasaría más nada, víctimas que en su pasividad tampoco transformarían más, sino personas que desde su pasión, que también ya es padecer y es pasivo, tienen una reacción proactiva. Comienzan a levantar y a cargar para transformar. Y por eso la gran pregunta es, ¿cómo salimos de esta situación? ¿Cómo la resignificamos? ¿Cómo ponemos luz en medio de la noche? ¿Cómo colocamos una pizquita de respuesta en medio de las preguntas y de los enigmas que nos aprietan cuando el dolor muerde? Y no es casualidad, mis queridos amigos, que ustedes y yo hayamos sido marcados por la cruz el día de nuestro bautismo, convirtiéndonos en cristianos, por lo tanto, portadores de la cruz junto con Cristo, con el ungido, que lo vivió de esta manera, y por lo tanto viene siempre la pregunta, esa cruz que me marcó se está convirtiendo en la fuerza que revitaliza mis días de fragilidad, de vulnerabilidad, de crisis. ¿Le pone luz a mis noches? Si no es así, corremos el riesgo, como lo recordaba ayer también, de que se hagan verdaderas las palabras de Pablo a la comunidad de Corinto. Primera Corintios 1:17. Podemos vaciar, y utiliza el término kenosis en su forma verbal. Corremos el riesgo de vaciar, incluso de falsificar la cruz. En esta Semana Santa, cruces por todos lados. Pero son cruces que resignifican estos días de pandemia, de pérdidas económicas, de duelos, hasta de conflictos, de corrupción. Si esa cruz no se vuelve transformadora, la hemos vaciado. La hemos falsificado, como dice Pablo en 1 Corintios 1:17. Y Pablo dice, no falsifiquemos, para no falsificar, para no vaciar la cruz de Cristo. Porque la falsificamos cuando no queremos reconocer en ella la pasión de un hombre que camina hacia la resurrección. Cuando no reconocemos en la cruz la pasión de un hombre que desde allí sirvió a la humanidad para darle vida y para rescatarla del antro, de las garras del mal. Aquel que desde esa cruz amó hasta el extremo, como dice Juan 13:1, eis telos, hasta el colmo, hasta el fin, hasta el don de la propia vida, para que se hiciera también nuestra vida, la nuestra con la suya. Y también lo hizo para ser coherente con lo que dijo y predicó sobre el amor de Dios y de los hombres. Por eso, mis queridos amigos, la pasión de Cristo, la cruz, hay que leerla y aceptarla en su realidad escandalosa y loca. Ese es el punto de partida. Ponle la cara a tu cruz. No hagas lo que hacen los gaticos que le echan tierrita y no pasó nada. No hagas lo que hace el avestruz que mete la cabeza y estoy sufriendo, pero sigo para adelante. No. Pon esa realidad de cruz delante. Esa realidad con todo lo que tiene de escándalo y de locura. Como dice también en ese mismo texto de Corintios, Pablo, 1 Corintios 1:23. Esta cruz que es escándalo, piedra de tropiezo para unos y locura, necedad para otros.
para judíos y para gentiles. Hay gente que mira la cruz y todavía se ríe. O hay gente que ve la cruz y eso se le convierte en un lío, se le atraganta. Es un escándalo. No puedo con esto. No lo entiendo, no lo asumo. Aceptar la cruz en su realidad escandalosa y loca, con su pesadez. Por eso dije dura de cargar, molesta de cargar, con su dureza. Esa dureza que conocemos en todo caso en tantos cuerpos de nuestros hermanos y hermanas, enfermos, dolientes, agonizantes, torturados, perseguidos, cuerpos hambrientos que transitan por las calles pidiendo un pedacito de pan, cuerpos moribundos en las unidades de cuidados intensivos o en sus propias casas, cuerpos discapacitados, marcados por enfermedades físicas y también mentales. Nuestro Dios compartió en su Hijo Jesucristo, el hombre nacido de mujer, como dice Pablo en Gálatas 4:4, nuestra carne frágil y mortal. Él se encarnó, Él asumió nuestra carne, nos dice el himno, la introducción, el prólogo de Juan 1:14. Él se encarnó y la palabra se hizo carne, Sars egeneto, frágil y mortal como nosotros. Y es ahí desde esa carne que comienza la ruta de la pasión. Este sufrimiento humano presente en la historia, pero que con Cristo comienza a tener un nuevo sentido y comienza a abrirse hacia una nueva luz. Cuando vemos a una persona sufrir, morir, atormentada por el mal, y invito a los que en este momento me escuchan, cada uno piense en esta realidad presente en su propia familia. Cuando vemos a una persona sufrir, vemos la pasión de la carne de Cristo. Vemos la pasión de la carne de Cristo. Y deberíamos, les propongo, tratar de captar mediante un camino, un itinerario, yo lo sé, fatigoso y que requiere tiempo, en un camino de lucha, de combate espiritual también, llegar a redescubrir la cruz, nuestra propia cruz, como una realidad, no para odiar, no para rechazar, no para huir de ella, sino como una realidad para abrazar y para levantar. Pero cuidado, cuidado. Es que la cruz se reduce al sufrimiento en sí mismo. Es que la cruz es la enfermedad en sí misma. Es que la cruz es la muerte en sí misma. No, de ninguna manera. Porque Dios no quiere el sufrimiento. Dios no quiere la enfermedad ni la muerte. Dios no quiere que nadie sea perseguido, ni rechazado, ni discriminado, ni matado. Dios no quiere la persecución ni el rechazo de los justos. Por eso, una de las últimas palabras de la Sagrada Escritura en el libro del Apocalipsis, de la gran visión final del capítulo 21 del Apocalipsis, cuando comienza, son 2 capítulos que arrancan a partir de ahí, 21 y 22, comienza diciendo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y esta tierra nueva dice, ya no habrá dolor, ni muerte, ni luto. Porque ese es el sueño de Dios, la vida. Lo que el Señor quiere es que luchemos por la salud, que luchemos por la vida, que nos esforcemos por las buenas relaciones, en la justicia, en la paz, construyendo un pueblo de hermanos que sea solidario, donde sepamos convivir en esta casa común y hermosa, en este jardín que nos regaló el Señor. Y entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y yo respondo, debemos simplemente
creer. Simplemente tenemos que creer. Creer con sencillez y confianza. Adherirnos, unirnos al Señor. Abrazarnos al Señor y depositar toda nuestra confianza en Él. Y si creemos, resulta entonces que ganamos mucho. Tenemos ahora la posibilidad de ver las cosas con ojos diferentes. En el creer está la posibilidad de una manera, de una manera diferente, de captar con una mirada diferente la pasión, la de Cristo y la nuestra. Y aquí está el punto que yo quiero regalarles en esta mañana, o compartirlo, porque está en la palabra. Esta lección de una nueva mirada, aprender a ver el sufrimiento, que es la manera como afrontamos el dolor en cualquiera de sus formas, que son infinitas. La lección de una nueva mirada la podemos aprender de una buena lectura de la pasión de Cristo. Y yo les quisiera sugerir, de manera especial en esta Semana Santa, cuando ya hemos leído el domingo pasado el Evangelio de Marcos, que leamos ahora también el Evangelio según San Juan. Y digo el Evangelio según San Juan porque todos los evangelios tienen la particularidad de regalarnos la otra mirada. Pero sí, todos. Pero si hay alguien que se preocupa precisamente de educarnos en esto, es Juan. Yo diría el Evangelio de la mirada diferente. Este Evangelio que ya desde el capítulo 3, en el diálogo nocturno entre Jesús y Nicodemo, ¿se acuerdan? Aquel que fue de noche y Jesús le dice, y tú siendo maestro en Israel no sabes estas cosas, le dice, tú ves desde abajo, pero no ves desde arriba, y cuando yo te diga las cosas de lo alto, ¿se acuerdan? Y cuando sea levantado, ahí habla de la doble mirada, mirar desde abajo y mirar desde arriba. Eso es programático. Porque nosotros nos quedamos mirando muchas veces solo desde abajo. Mirar desde abajo es simplemente, si me permiten, esto es dentro de los esquemas propios del Evangelio de Juan, en su arquitectura simbólica. Mirar desde abajo es simplemente mirar lo que hemos llamado las bruta facta pascalia, que ya mencioné. Es decir, los hechos brutos, mi padecimiento, estoy enfermo, me duele, me voy a morir, o tengo un cáncer, o se murió no sé quién, o perdí un trabajo. Eso es mirar desde abajo. Y esto que nos causa repugnancia y que es tan molesto de cargar, como le pasó a Pedro. Señor, yo esto no lo acepto. Yo no puedo con esto. Y usted le dice, mira, que está pensando como los hombres, no como Dios. Es decir, estás mirando desde abajo. En el Evangelio de Juan se nos va a regalar esa mirada desde lo alto. Piensa desde lo alto, es decir, desde la mirada de Dios, desde este dei en griego, desde esto es necesario, esa es la mirada de Dios. El camino de Dios, el camino salvífico de Dios al interior de la noche, para transformarla en día de nueva creación, para sacarnos del caos, para regalarnos la belleza de una nueva vida. Y este es el Evangelio de Juan. También en este Evangelio de Juan, como en los otros, se narra la pasión de Cristo, y con Juan, la cruz contemplada se convierte en cruz asumida que me resignifica y que me regala una nueva perspectiva, una manera distinta de ver las cosas, que me arranca de mi encerramiento en mi dolor simplemente vivido, mi autocompasión, para mirarlas de afuera y convertirlo inclusive en beneficio para los demás. Esta es la mirada que se hace desde lo alto, desde arriba. Repito, si con la mirada desde abajo leemos en las cosas que pasan solo dolor y lágrimas, con la mirada desde arriba leemos, en cambio, la gloria. Un término muy de Juan. La gloria. Es la hora de la gloria. Un cielo poblado de ángeles, que en una liturgia celestial hacen Eucaristía, acción de gracias por el cuerpo y la sangre de Cristo. Sangre derramada
y cuerpo de un Jesús que reina desde lo alto, atrayendo a todos hacia Él, con un rostro que narra la paz de quien le dice al Padre, justo en el instante de la muerte, Tetelestai, dice en Juan 19:30, Tetelestai. En latín se dice consumatus est, y en español está consumado. Sí, he cumplido toda mi misión. He vivido el amor hasta el extremo. Me he dado todo a ti. Es la última palabra de Jesús. Y en aquella paz del reino, un evangelista que aprecio mucho, todos me encantan, pero uno va teniendo aquellos a los cuales se dedica más, que es Lucas. En aquella paz del reino, el ladrón narrado por Lucas, el kakurgos, el delincuente, el hombre nocivo para la sociedad, que ese sí estaba crucificado con toda razón, como dicen en el diálogo entre ellos, entre los crucificados, y uno le reprende al otro y le dice, mira, nosotros con razón, pero este no. Este delincuente recibe la palabra de Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y él sabe que en medio de su sufrimiento, hoy ya está en un paraíso. Es una paradoja increíble. Y él sabe que en este trance de muerte, hasta los últimos instantes de su vida, tiene con él a un Jesús que está ahí esperándolo con los brazos abiertos. Mis queridos amigos, es preciso vivir estos días con intensidad, educando nuestra mirada sobre las cosas, nuestra actitud frente a lo que vivimos. Ahora o nunca. De manera especial ahora, cuando la realidad aprieta y podríamos sencillamente hacer fuga. Me voy de vacaciones, me voy para Copacabana, me voy para Girardot, me voy a buscar aire, me voy para un centro comercial. Podríamos sencillamente huir y esquivar porque estamos cansados, como dicen mis amigos españoles, con hartazgo, estamos hartos de tanto confinamiento y de tanta presión, pero podríamos también regalarnos el ejercicio más completo, el más perfecto, el más profundo que podremos vivir gracias al Evangelio. Y consiste, mis queridos amigos, en aprender a entrelazar mediante la escucha de la palabra del Evangelio de la Pasión, en ratos distensionados, tranquilos, serenos de oración, entrelazar nuestras realidades de sufrimientos, las nuestras y las de los otros. No seamos egoístas pensando simplemente en el propio dolor. Tanta gente que está sufriendo y muriendo. Entrelazar mediante la escucha de la palabra y la oración y de frente a nuestros propios sufrimientos y los de los hermanos, esta doble mirada, la desde abajo, que siente y se choca frente a esto que pesa, pero también la desde arriba, que la hace cargable, transportable e inclusive transformadora. El desde abajo que se vive en el desespero y en el enigma. El desde arriba que se vive desde la visión de Dios que manifiesta allí su gloria, que hace allí su obra. Y todo esto está en la riqueza del misterio de la Santa Cruz de Cristo. Quiero hacerles una invitación de hermano, una amable invitación. Te la hago a ti, Andrés José Hurtado, que nos animas en este espacio de la emisora Minuto de Dios. ¿Qué te parece si nos ejercitamos en esta escucha de la palabra y en oración, haciendo la aproximación a la cruz más bella que se puede hacer, que es siguiendo paso a paso las mismas palabras del Evangelio según San Juan? Y yo quisiera sugerir de manera especial
Ya que anoche hicimos el evento sobre la cruz desde el punto de vista histórico, hagámoslo ahora desde el punto de vista del Evangelio, que es la mejor lección. Leyendo Juan, capítulo 19, versículos 17 al 30, que es el acto de la crucifixión. Es el momento cumbre de todo el Evangelio y de todo el relato de la pasión, que en Juan son 2 capítulos, megacapítulos 18 y 19, pero podríamos concentrarnos ahí. Son 4 escenas y que requiere una hora santa, yo diría. Una hora santa de lección, de escucha, de digestión de la palabra, pero contrastando. Miren el ejercicio, la doble mirada. La desde abajo, la de un Pedro chocado y rebelde, que siente repugnancia frente al sufrimiento, el de los otros y el que sabe que le espera a él, pero también la mirada de Dios que trae luz, que trae gloria, que trae salvación. Es una propuesta. Ponga usted el día. Tenemos especial toda esta semana, padre. Bueno, ahora nos Mañana, ponemos de acuerdo. usted dígalo. Ya. Mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias, padre, de verdad que sí. Por acá anda también Marlon muy atento a esta conversación en la que rescato eso último que el padre nos compartía. La cruz contemplada se convierte en cruz asumida que nos resignifica. Y esa frase hermosísima al final, justamente viendo también esa escena de ese encuentro de uno de los ladrones con Jesús. Él sabe que en medio de su sufrimiento está hoy ya en el paraíso. Tiene con él a un Jesús que está esperándolo. Qué hermosura de reflexión. Mi querido hermano Marlon, me imagino que estuvo también súper atento allí a toda esta enseñanza y bueno, sale hoy más llenito de Espíritu Santo para esta semana. Amén, sí, así es. Esto de abrazar la cruz, de vivir la cruz, incluso ahora precisamente estaba pensando en esta canción de Nana Angarita sobre abraza la cruz, donde dice que el dolor no destruye, sino que realmente se convierte en resurrección. Qué bonito la resignificación, resignificar la cruz. Es necesario la cruz, pero la cruz no como signo de muerte, de destrucción, sino como signo de el medio para la vida, para la resurrección, abrazar la cruz. Estos días, empezando la semana, incluso recordaba el texto de María, que con la libra del perfume de nardo enjugaba los pies y los secaba. Una mujer que tenía guardada el Señor, tenía guardada esto para la sepultura, o sea, definitivamente sacó lo mejor de sí para el Señor. Y es la que comprende realmente la experiencia tanto de la cruz, porque pues el signo es un signo de muerte, es un signo realmente de muerte. Todos dirán, ¡ay, qué hermoso, qué bello, cómo lo hace! Pero al final está hablando de ese espacio de Pascua, ese momento pascual, ¿cierto? Y precisamente pues quería compartir con ustedes esta canción de Nana para que podamos nosotros reflexionar alrededor de la cruz. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así permanezca la luz. Tu dolor destruye, tu soledad acaba contigo, mas si los abrazas como cruz, te llevan a la resurrección. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así permanezca la luz.
quería yo preguntarle antes que se fuera mi hermano Marlon, que tiene compromisos pastorales esta mañana, ¿cómo descubre Marlon en su vida este hecho y esta necesidad de abrazar nuestra cruz como cristianos? Pues digamos, ¿cómo abrazas ese camino que Dios te llamó a abrazar en medio de tu servicio, en medio de tu conversión de vida? Pues hermano, yo creo que es algo sin terminar, es una construcción, porque no siempre es la parte difícil, complicada, compleja de seguir a Cristo, abrazar la cruz. Es un día a día, mi hermano. O sea, eso de que siempre, pues uno ya tenga como todo dicho para decir, este es el carácter, la vida, la virtud, el trabajo, la entrega para abrazar la cruz, uno lo va construyendo, pero llegan momentos en los que definitivamente, como dice Pablo, eh, eh, donde sobreabunda la maldad, donde abunda la bondad, sobreabunda la gracia, todo es por gracia de Dios, todo es por gracia de Dios. Abrazar la cruz realmente es aceptarse como es y ponerse delante del Señor de una manera sincera, una manera transparente delante del Señor y decirle, estas son mis debilidades, esto es lo que soy, Señor, aún así tú me escoges. Y el Padre pues hablaba precisamente de Pedro, el Padre hablaba de Pedro, el gran precursor, pues, cierto, de la iglesia, nuestro primer líder espiritual después de Jesús, cierto, atrás de Jesús. Y al final, ese proceso no es un proceso flash, no es un proceso de un día para otro, sino que es un proceso. Y siempre Pedro se caracterizaba por meter las cuatro siempre, pero en ese proceso terminó siendo instrumento de la gracia del Señor. Donde nosotros flaqueamos, el Señor se hace fuerte, mi hermano.